leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice, por favor? Ya. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ujú. Una de las primeras cosas que nosotros debemos, perdón, que debemos tener en cuenta es ¿por qué es necesario dejar de ser niño? ¿Qué dicen? ¿Por qué es necesario dejar de ser niño? Miren, una de las cosas que vamos a hacer en este tiempo, a ver, no quiero que me malentiendan, ¿no? Obviamente la palabra de Dios es fundamental para el creyente. Sin embargo, vamos a tomar todos estos tiempos, por eso decía, no me malentiendan, no solamente desde una perspectiva bíblica. La Biblia sí nos va a apoyar, ¿sí? Porque vamos a enfocarnos en una situación general. Tanto es así que esto tranquilamente lo podríamos compartir con personas que no son creyentes, que a la final sí nos va a apuntar una necesidad de Cristo, pero no necesariamente tiene que ser estrictamente cristiano o creyente para que pueda compartir esto. Entonces no nos vayamos solamente al ámbito de lo bíblico, de lo cristiano. Hablemos de manera general. ¿Sí? ¿Por qué es necesario dejar de ser niño? Hola. Porque se necesita tener una voz. No, o sea, decía que cuando se es niño no se tiene responsabilidades. Mi hijo me dice, papi, cómprame esto. O sea, pero él no se preocupa de dónde va a salir, qué va a hacer, o vamos a comer no sé qué. O sea, él no se preocupa, se despreocupa, por decir así. Y, por ejemplo, ya va creciendo, va teniendo sus años, decimos, ya tienes 9 años, ya tienes más responsabilidad, tienes que hacer esto. O sea, dejar de ser niño para... ¿Por qué? Porque se necesita dejar de despreocuparse por otras cosas, no sé si tener madurez, responsabilidades. Ujú. Miren, qué interesante porque gracias por la apreciación y como les decía, va a ser de una manera general, porque una de las cosas es que el mundo necesita hombres mejores. Por eso se espera o espero que estos estudios impacten nuestras vidas. Necesitamos de hombres. No que los niños no sean necesarios, pero este mundo necesita hombres. Y lo que decía Josué también es muy acertado, porque lo que veíamos hace un momento, cuando uno es niño, habla, se mueve y piensa como niño. Y hay una etapa que ya crece. Ahora, lo interesante de esto sería preguntarnos es, ¿cuándo se deja de ser niño? Y lo que les dije la última vez, ¿qué determina ser hombre? Y sí he recibido algunos conceptos, por ejemplo, una persona me dijo, preguntándole de una manera personal, me decía, ser hombre es cuando tú provees, proteges y cuidas tu familia, me decía, ¿no? Y lo mismo que les decía hace un momento, entonces un soltero como Josué no puede ser un hombre, porque no tiene ni familia, ni tiene a quien proveer, digámoslo así, como familia. Y si nos vamos a hilar un poquito fino, cuando yo tengo mi esposa, entonces soy un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la intimidad sexual también me convierte en un hombre. Y vamos viendo cómo ese pensamiento es el mismo pensamiento del mundo. Entonces, necesitamos determinar y buscar. Ahora, va a ser a ver, ya más adelante les voy a dar el cronograma. Debemos saber también cómo ser mejores hombres. Si yo no tengo claro el concepto de qué es ser un hombre, tampoco voy a desenvolverme, voy a madurar y voy a crecer para ser un hombre.
Entonces, ese es el punto, esa es la idea. Yo tener claro cuál es el significado de ser hombre para trabajar en eso, para poder desarrollar y para poder madurar. Pero si no tengo claro qué es ser un hombre, y la semana pasada, bueno, la última vez les decía, pongan un concepto de qué es ser hombre. Y nuevamente nos vimos muchos conceptos, como les dije hace un momento, ser un proveedor, saber trabajar, tener una pareja, etcétera, etcétera, que son conceptos, primero no son exactos, y segundo, sí dejan de lado muchas cosas, y solo se enfocan en lo típico. Incluso, nuevamente, como les dije hace un momento, conceptos que el mundo da de ser un hombre. En este viaje, o para hacer todo esto que les decía, ayer les decía, les comentaba, de cierta manera, este viaje de descubrir qué es ser un hombre en búsqueda de la verdadera masculinidad es un viaje de aproximadamente 3 años. O sea, no va a ser nada sencillo ni nada fácil. Van a ser 3 años. Ahora, aquí tenemos mi hermano que tiene nietos, los demás tenemos hijos, mi hermano ahorita tiene hijos adultos, la mayoría tenemos hijos entre pequeños y adultos, y Josué que no tiene hijos. Entonces tenemos sí tiene hijos, perdón. Ya tenemos una variedad de personas que tal vez diríamos, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Y yo lo digo así. Hubiese sido excelente saber o tener un poquito más claro antes de casarme para no cometer los errores que cometí. Ahora, mi hija ya tiene 9 años, pero creo que estamos a tiempo. Siempre va a ser a buena hora. Así. 3 cosas que necesitamos. Número 1, perseverancia. No hay que perderse ninguna reunión. Por favor, les ruego. Josué Lanchimba nos decía que sería bueno ya establecer fechas. Entonces, estoy en eso ya de establecer fechas, un cronograma definido para poder tener nuestra reunión específica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos ser consecuentes en todo esto y ser perseverantes. No podemos y no debemos perdernos ninguna reunión, salvo cosas excepcionales. Segundo, tener una buena disposición. Van a haber preguntas o van a haber momentos en los que tenemos que hacer o tendremos que hacer grupos. No estamos muchos. No creo que sea necesario tal vez dividirnos en la mitad, pero vamos a necesitar una buena disposición. Abrir nuestros corazones, ser sinceros, porque van a ser temas muy complicados. Van a ser temas muy complicados. Y por eso también necesitamos valor para evaluarnos atentamente y de una manera profunda nuestras vidas. Algunos conocen de este recurso que hay en Ray Media que se llama En lo Profundo. No sé cuántos de ustedes lo han visto. Algunos de ustedes lo han visto. No sé cuántos de ustedes han hecho el PDF. El PDF, el material que viene ahí con este material en lo profundo, es mucho más largo todavía. Y viene una serie de preguntas. Y eso va a servir siempre y cuando uno conteste con sinceridad, deteniéndose y respondiendo de una manera honesta. Porque si uno responde así superficialmente, no va a llegar. Probablemente se van a destapar cosas en nuestras vidas que según nosotros estaban solucionadas. Y si es que se destapan y salen y vemos que no han estado solucionadas, esa es la intención. Ahora, no destaparlas para volver a esclavizarnos, sino probablemente porque hubieron asuntos y cosas que no estuvieron perdonadas, que todavía nos lastiman, que todavía nos agobian y que todavía están ahí moviéndonos nuestra habilidad como hombres. Hay que ser sumamente sinceros y tener valor para esto. Les decía que esto es un programa de 3 años.
El primer año, que es la búsqueda de la auténtica masculinidad, se va a enfocarse en la identidad central del hombre. Netamente, ¿qué es ser un hombre? Y ahí nos vamos a desarrollar todo este año, enfocarnos en qué es ser un hombre. Los elementos principales que vamos a tratar o que se va a tratar son las heridas de los hombres. A ver, estamos hablando de ser sinceros, de ser honestos y de tener valor. Me aventuro y puedo decir, ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no hemos tenido heridas en nuestra vida. Y una de las cosas, y nuevamente no es psicoanálisis ni nada, pero es incluso poder recordar nuestros tiempos de infancia, de juventud, de adolescencia, de juventud, de edad temprana. Es incluso memoria, pero necesitamos ver que todos nosotros como hombres tenemos heridas, necesitamos también una definición de masculinidad. Vamos a lo largo de todo este tiempo a ir definiendo conceptos de qué es ser un hombre, ¿sí? Y al último, o dentro de todos esos, ver un resumen de todos los asuntos de qué es masculinidad. Es un tramo largo, por eso nuevamente no sería bueno que nos perdamos una sesión de esto. Principal desafío y frases que pueden ser comunes entre nosotros. El niño que hay dentro debe morir. No sé si ustedes han escuchado con sus esposas o con alguien que está al lado, comúnmente dicen, si tienen 3 hijos, suelen decir, yo no he tenido 3 hijos, yo he tenido 4. No sé si les han dicho a veces. Sí, porque a veces damos para eso. Porque nuestros comportamientos y nuestras actitudes de vez en cuando son así, son niñerías. Entonces debemos reconocer que ese es un objetivo, que el niño que llevamos dentro debe morir. Qué interesante, el mundo dice todo lo contrario, ¿no? No dejes morir el niño que llevas dentro. Pero dentro de todo esto, como decía Pablo, éramos niños. O Pablo dijo, no, yo hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, todas las cosas cambiaron. Y donde debemos indicar toda nuestra pasión es en que debemos tomar el control de nuestra masculinidad, ser hombres, ser varones. Mientras más hablamos de esto, y si es que usted quiere opinar o quiere preguntar algo, puede hacerlo con libertad, porque no es solamente un monólogo. Puede opinar, pero mientras yo veía y observaba todos estos elementos que estamos viendo y lo que vamos a revisar, a mí me conmovía muy profundamente, porque en pocas palabras lo que están tratando de decir, yo lo vi así, yo lo sentí así, no sé usted, es que no soy hombre. Yo no diría, ¿cómo que no eres hombre? ¿Y qué eres entonces? Intentando ser hombre. Me quedé en niño o un joven. Y eso es importante. Micrófono, micrófono. Allá. Sí, o sea, todos estos, el primer año vamos a enfocarnos en esto. Y en todo este año, todo un año en eso. O sea, básicamente las lecciones están diseñadas para tomarlos 2 lecciones cada mes. Son 24 lecciones que vamos a ver. Y hay lecciones en las que no vamos a hacer una sola semana. Claro, pero debemos tenerlo en contexto. El Señor Jesucristo no lo dijo en cuanto a la madurez personal, sino en cuanto a su fe. El contexto habla con respecto a que sean confiados, Claro, porque si no Pablo contradeciría lo que dijo el Señor. El contexto es confianza que tiene un niño. O sea, el punto era que ¿por qué 3 años para aprender a ser hombres? Ya, porque el primer año se enfoca en esto. El segundo año... O sea, el tema es no tanto los puntos o los temas, sino más bien el tiempo.
¿Por qué? O sea, no se puede hacer un resumen, digamos, un mes. 1, 2, 3, 4, 5 meses acabaríamos este año. Y el otro acabaríamos en 2 años. Digo, Porque, porque yo considero que, por ejemplo, tenemos la búsqueda de la auténtica masculinidad. Ujú. Entendería yo que eso le estamos dando el nombre, pero el enfoque a dónde queremos llegar y la problemática que nosotros tenemos individualmente para poder llegar a eso es complejo. Las heridas, las heridas como hombres que tenemos, que muchas de las veces definimos de una manera diferente, el resumen de esos asuntos es cómo llegamos nosotros personalmente a cada uno de esos procesos. Pero eso no se lo va a hacer con un mes, o con 2 meses, o con acumulándonos de información sin saber del por qué, para qué, cómo y cuándo, dónde vamos a llegar. Entonces entendería yo que hay un fin para poder llegar a ese año y que al final del año podamos decir, yo soy hombre por esto y por esto. Porque, miren, es interesante porque se dice que hay, bueno, eso lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. Hay 4 caras de la masculinidad. La cara del rey, la cara del amigo, la cara del amante y la cara del guerrero. Y un capítulo interesante porque este ministerio es muy antiguo y este ministerio sí se ha ido modernizando. Y más que nada ha sido modernizando para poder tener un efecto fuera de Estados Unidos. Y hay un material que se está diseñando o se está diseñado un poco más corto, para unos 6 meses más o menos. Y básicamente siempre va a lo mismo. La primera lección es mira hacia atrás, que aquí va a ser la tercera lección. La segunda lección es tu padre. Y la tercera lección va a ser tu madre. Y es inevitable que nosotros encontremos y hallemos ahí, no para echar la culpa, sino causas en donde podemos identificar nuestros problemas. No para echarles la culpa, porque nuestros padres hicieron lo mejor posible. Sin embargo, ahí pueden estar radicados muchas de nuestras experiencias y uno no lo sabe, uno no lo identifica o uno piensa que no tiene problemas, porque nosotros los hombres no tenemos problemas, nosotros no necesitamos conversar, nosotros no necesitamos amigos, nosotros no necesitamos nada, porque somos hombres. Pasado, su diferente reacción. Y, por ejemplo, yo soy aquí el más viejo de todos. Y en mi época, si no era con palo o con la caraguasca que le llama, no era corrección. No es como ahora. No hagas esto, mijito. El niño reacciona y está quieto. Pero antes era necesario meterle el látigo. El padre, con ver llorar, ahí se contentaba de lo que está haciendo cumplir la situación. Es que ese es el punto, pero por ejemplo... Entonces, bueno, de ahí nacen ciertos resentimientos. Ajá, muy bien. Ajá, salen ciertos resentimientos porque uno como niño falló. El mayor pensaba diferente, el niño quería jugar, pero en eso no le comprendieron y le metieron el azote demasiado. Entonces el resentimiento existe, pero los padres ya se murieron. ¿Qué hago yo allí? Sí, porque más el punto es con respecto a mí. Por ejemplo, en este caso, y muy buen punto que usted lo dijo, hubo resentimiento por el maltrato. En la vida, qué sé yo, mía, fue todo lo contrario. Fue ausencia de autoridad. Y tenemos en común que hubo ese resentimiento tanto por la falta de control o de límites como por el exceso. Entonces ahí como que se va relacionándose. ¿En qué? En que el padre tuvo una afectación para mí en los dos. Diferente a usted con el maltrato excesivo, a mí con la falta de autoridad. Y así. Pero va en común que tenemos esos problemas y a veces no nos damos cuenta.
O sea, al punto que, bueno, no hacen caer en cuenta es incluso las malas acciones de a veces nuestros padres. Y uno piensa que, bueno, yo cuando no conocía al Señor pensaba que estaban bien, que eran normal, ¿no? En este caso, no tuve una ausencia, no tuve tanto maltrato, pero hasta cierto punto lo que dice el hermano es verdad. Mi mamá era de las que me pegaba y hasta no ver llorar, no dejaba. Pero en este caso había las fallas de tener un matrimonio firme. Ellos eran de ambas partes infieles, ¿no? Actualmente son separados. Y tener actualmente como acciones es que yo tomar esa misma forma de pensar de ellos, ser infiel a mi pareja, no pasa nada, pero actualmente eso llegan a ser, como dice el tercer punto, las heridas del hombre. Y eso es donde muchas veces, en mi caso, me cuesta a veces perdonarme y sobresalir, ¿no? Eso. Y es un proceso, y eso a veces nos ancla en otra. Ahora, ¿cuál es el problema más grande? No es descubrir eso, es pensar que no nos afecta. A veces pensamos que ya pasó y ya. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Y lamentablemente es del tiempo. Tenemos que ver a nuestros hijos, cómo están, cómo son, cómo piensan, cómo se desarrollan. Porque nuestros hijos en la gran mayoría, salvo cuando ya toman sus decisiones adultas, pero en la gran mayoría nuestros hijos son nuestra obra. Estuvieron en nuestras manos mínimo durante 10 años, hasta que ya empezaron a tomar un poco más de conciencia y despertar. Entonces, es nuestro producto. Con esto no digo que haciendo un buen trabajo en un 100% vamos a tener hijos perfectos, porque no. Llega un punto en que ellos van a tomar sus decisiones propias. Sin embargo, la Biblia me dice que los hijos son como las flechas del cazador. Entonces depende mucho del cazador, de cómo lance su flecha, de cómo prepare su flecha para ver cuánto llegue. Y nuevamente el problema es de que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta y pensamos que no tenemos problemas. Mi papá no es creyente, es totalmente lo contrario, y él es muy crítico en los psicólogos, y en las personas y en los traumas. Y él dice, no, lo mismo que decía, en mi época mi mamá me cascaba, me daba, y yo no soy traumado. Eso es lo que él piensa. Pero todos nosotros como hijos decimos lo contrario. Porque su comportamiento, su trato, su carácter, su falta, no es así. Pero él no lo ve. Una persona no creyente se justifica y dice que no está haciendo lo correcto, lo bien y no sé por qué los hijos ven mal. Pero realmente si ese padre que usted tiene, que es así, se convirtiera al Señor, prácticamente se daría cuenta de esto y con lágrimas puedo decir yo de que corregiría siquiera en el poco tiempo que le queda de vida con amar a sus hijos, a su esposa. Yo creo que sí, no le puedo negar, no le puedo decir que no. Sin embargo, como vimos la estadística pasada, de 100 millones de hombres, 68 no van a la iglesia y 28 sí van a la iglesia. Y de esos 28 millones, el 45% no se sienten conformes con siendo padres. O sea, están fallando. Y creo que nosotros, poniéndonos la mano en el pecho, también tenemos que reconocer que hemos fallado mucho como padres y aún siendo creyentes. Sí. Entonces, es eso. Ahora, no sientan el dedo acusador, ¿sí? Más bien es abrir, porque esto nos cae a todos. Y bueno, y sigamos. El segundo año se enfoca, en cambio, en el hombre, en el trabajo y en el hogar. Voy a ir un poquito más rápido porque me va a cansar el tiempo. Las principales responsabilidades de un hombre, cómo disfruta un hombre con su trabajo, cómo se relaciona con éxito un hombre con una mujer. El hombre que hay en ti debe dar un paso adelante y establece tu masculinidad.
Tercer año, el hombre y su mundo, el destino elegido por el hombre, redescubrir la gran aventura de la vida, comprendiendo tu diseño, desarrollo del enfoque de la vida, de una vida satisfactoria y el aventurero que hay en ti y maximiza tu masculinidad. Ahora, fíjense en esto. Estos 3 pasos es como hacer los cimientos, las paredes y el techo. Por eso este primer año es sumamente importante. No sé, bueno, no todos han construido, ¿no? Pero no sé si decirle que es satisfactorio, pero es como casi un alivio cuando ya están hechos los cimientos. Ya, por fin. No se ve nada, pero ya. No se puede vivir, pero ya. Y ahí sí, no, poco a poco decimos. Pero si no hay cimientos, ¿cómo puedes hacer paredes? ¿Cómo puedes ser mejor hombre? ¿Cómo puedes tal vez corregir algo y aumentar algo para ser hombre? No puedes si no tienes cimientos. Por eso el primer año, incluso, vean, no hay apuro. Lo ideal es empezar. Lo ideal es empezar. Incluso la persona que da esto dice, cuando terminen el primer año de esto, el segundo año, vuelvan a repetir. El primer año. Todavía no atravesamos ni el año, pero vamos. Ok, ahora, motivos por los cuales buscar una verdadera masculinidad. Primero, porque la masculinidad se encuentra en un estado de confusión. Hay, por no decir, existe hoy en día una falta de confianza en no saber qué es un hombre. Esto ya he repetido muchas veces. Y si usted pregunta, o si usted mismo, como dije la semana pasada, da un concepto de qué es ser hombre, probablemente va a dar un mismo concepto que el mundo tiene. Ahora, seamos sinceros. Si nosotros, en general, como sociedad, supiéramos ser hombres, el Día del Padre fuese igual o más que el Día de la Madre. Verán, me voy más del dedo todavía. ¿A quién se le encarga bíblicamente la responsabilidad del hogar? ¿Y la enseñanza de quién? ¿A quién se le encarga la enseñanza espiritual? A la mamá. En la Biblia, ¿quién es el responsable de la enseñanza espiritual de un hogar? El hombre. Ahora, sí hay situaciones en las que por necesidad nos ausentamos, ya vamos a hablar de ese punto. No estamos en casa, nos sacaron. Pero ¿cuál es la estrategia de que el hombre siga con esa consigna? ¿Cómo hacerlo? Ese es el punto. Pero bueno, vamos, eso todavía no. El hombre está encargado. Les pregunto, ¿en la iglesia es diferente la responsabilidad de la enseñanza? ¿Y por qué en nuestras escuelas dominicales hay solo mujeres? En cambio, en el caso de uno no toca y todo es estricto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y ahí empieza el error. Y no estoy diciendo que trabajar es malo, pero ahí empieza el desfase. Entonces, solamente digo esto, vamos a hablar más a detalle de esto. ¿Sabe cuál sería ahí el ideal? Nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, porque no solamente cumplir lo laboral,
sino también cumplir en el trabajo, en la casa. Pues yo creo que es un tanto sencillo. Y se lo hace. Pero, sin embargo, con esos 8 es bastante. Ya otros O sea, son más adultos. Bueno, sí, en mi caso. como les digo, no es tanto el hecho de justificarnos y de dar razones. El hecho es de ser sinceros y de poder reconocer que nosotros sí faltamos como hombres. Y les puse el punto de la familia y les pongo el punto de la iglesia. Y no solamente nuestra iglesia. En casi todas las iglesias, los que dan clases de Biblia a los pequeñitos son las mujeres. ¿Cuál es nuestro pretexto? Es que ellas saben enseñar. ¿Cómo así? ¿Y caso no somos responsables nosotros? Porque no es solo un hombre. Hay un montón de hombres aquí. Que fuese un solo hombre, ahí se diría lo que tú dijiste, ¿no? Que está predicando, que está dirigiendo. Pero somos un montón. Y no digo también que solamente los hombres enseñen, pero ¿por qué no puede haber hombres? Ahí podemos observar, y eso es un propósito mío, que a la final de todo esto de nuestra posición como hombres y como responsables afecta incluso hasta la iglesia. Ay, perdón, sí. Entonces, la ausencia de un hombre, bueno, en la enseñanza de en la escuelita dominical, ¿cómo podría ser esa falla o ese talón de Aquiles para la iglesia? Porque no se está cumpliendo lo que Dios estableció. Nuestra enseñanza para los niños. Nuestra responsabilidad como hombres. Voy a aprender mucho. Y ese es el punto. Ahora, ¿por qué hay un estado de confusión? Porque hay una gran falta de confianza al no saber lo que realmente significa ser un hombre. Yo no puedo, a ver, yo soy sincero con ustedes y nuevamente todo esto no se trata de señalarnos, se trata de ver situaciones. Yo difícilmente puedo preguntar a alguien y decir qué es ser un hombre. ¿Por qué? Porque yo tengo vergüenza. Y incluso hasta que me juzguen y digan, y no sabrás qué es ser un hombre. ¿Y cómo tienes 3 hijos entonces? Pero no hay confianza, no puedo acercarme a una persona y decirle, vea, ni siquiera en el ámbito de iglesia, un hombre mayor, ¿qué es ser hombre? Porque lamentablemente me van a dar lo que yo ya he visto. Yo estaba haciendo una memoria y yo me acuerdo de mi bisabuelo. Tengo memoria de mi bisabuelo. Mi bisabuelo también era maestro mayor y él salía del hogar a trabajar. Le llevaban a trabajar a diferentes lugares y a veces ahí mismo. Vivía en Ayora, mi bisabuelo. Y lo que yo tengo en mi mente es el mismo ejemplo típico de un hombre que salía, ganaba el dinero y daba la plata y se acabó. No puedo decir que mi bisabuelo maltrataba a mi bisabuela porque nunca lo vi y no lo sé porque sí recuerdo, pero no recuerdo tantos detalles. Pero sí veía el típico hombre que da dinero y que no da nada más. Nosotros aquí en el Ecuador prácticamente hemos estado acostumbrados a lo que es la costumbre aquí de nuestros países, de nuestros aborígenes. Entonces nuestra cultura Ya. es muy distinta a eso. Se adelantó algo que iba a ver. Ahora, yo puedo ser más determinante. Dios cogió y formó una nación y las puso como ejemplo perenne. No conocíamos, éramos ignorantes, es verdad. Pero vamos viendo puntos. Ahora, no hay una identidad clara en relación con su masculinidad o con lo que significa ser hombre nuevamente. Entonces, cuando yo no sé, por ejemplo, yo le digo a mi hermano Rolito, ayúdeme manejando el programa de transmisión. ¿Qué me va a decir? No sé, pues, porque no tengo la experiencia, no sé. Entonces yo le digo, espera, aplaste aquí, aplasta acá,
más o menos me basé, pero al final voy a decir, me confundí porque no sé. Entonces, si se dan cuenta por qué hay confusión, porque no sabemos. Ahora, otra de las cosas también, los hombres confundidos causan serios problemas. Mismo ejemplo de mi hermano Raulito, no. Tal vez en vez de poner el botón que transmite, pone el botón de stop. ¿Y eso qué hace? ¿Qué provoca? Que no se haga la transmisión, o que se corte, o que no haya audio, como algunas veces ha pasado, ¿sí? Porque están todos ahí, y según la persona ve la imagen que está ahí, pero no hay audio. Entonces, cuando uno no sabe y cuando uno está confundido, provoca daños. Miren, estas que nuevamente no creo que sean diferentes, hoy creo que sería peor. Miren estas estadísticas. Al ver televisión, prensa o las últimas estadísticas de gobierno podemos comprobar que una gran mayoría de los problemas de cualquier índole en nuestra sociedad tiene que ver con hombres. La gran mayoría, no todos, porque la mujer también es corrupta, pero la gran mayoría son hombres. Y claro, no, incluso a veces ya no nos sorprendemos cuando vemos el político que ha sido corrupto, pero cuando a la mujer, que era policía y que era la impecable, cuando le pusieron ese, ahora sí una mujer, ella sí no, y ¡pum! La madrina. Y uno que dice, se sorprende, ¿no? Pero el hombre, es que así son los hombres. ¿Se dan cuenta cómo incluso en nuestra ya manera típica de pensar, ya no nos sorprende que el hombre sea corrupto? ¿Por qué? Porque el hombre es así, los hombres son así, los políticos son así, etcétera, etcétera. Miren estas estadísticas. El 90% de los delitos graves los cometen los hombres. La mayoría son hombres. Lo interesante es que hoy sí van creciendo las mujeres, ¿no? Pero son los hombres. Prácticamente el 100% de las violaciones las llevan a cabo hombres. Y por eso las mujeres nos echan palo, y digo nos en sentido general de hombre, porque dicen que el hombre es un equivalente a ser un violador. Incluso hay esta canción, que el hombre es un violador, el hombre es un opresor, porque la sociedad identifica a grueso modo eso. Eres hombre y guión violador. Bueno, yo escuché a un hermano que justo le preguntaban sobre estos asuntos, a un pastor, y a él le decían, así mismo, como dice usted, ¿por qué los hombres? ¿Por qué solo las mujeres? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Y él decía así, a ver, sacó la Biblia, él dijo, muéstreme en la Biblia donde diga que los jóvenes tienen que reunirse el sábado. Muéstreme en la Biblia donde los niños tienen que hacer ahorita feliz, ¿cómo es el estudio dominical? ¿Cómo es? Escuela dominical. Muéstreme en la Biblia dónde dice eso. Le preguntaban a él. Claro, y él respondió de esa manera. En ninguna parte ustedes van a encontrar eso. ¿Sí? Lo único que van a encontrar, dice, en cierta parte, no recuerdo bien, dice que, ¿cómo es que dice? Enséñale a los niños y no se apartará hasta que sea joven, no sé cómo. Eso es lo único que ustedes van a encontrar en la Biblia. ¿Quién les tiene que enseñar? Los padres. Él dice, eso de escuelitas, de sábado de jóvenes, en mi iglesia está totalmente dado. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntaron por qué? Porque dijo, es una alcahuetería eso de los sábados. Así dijo, clarito, es una alcahuetería. Porque los jóvenes, decían así, él decía, con el pretexto que se van a la iglesia, ¿a dónde se irán? No vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque cierto padre dijo, vino un día a buscar a la hija aquí. Y la hija no estaba aquí, en la iglesia, dice. Vino a buscarla al padre aquí. Pero las otras compañeritas que estaban ahí se dieron cuenta que ella vino a la iglesia, dijo, pero se fue con el amiguito y no entró a la iglesia. Entonces él dice, ¿ahora qué? Ahora en mi iglesia hacemos lo siguiente, dice así, ¿verdad? Jóvenes y niños, todo el tiempo ahí al lado de los padres, sentados. Nada que ahorita feliz que dominical. Y esa es la razón, dice él así, ¿por qué los jóvenes
¿Por qué los niños y de jóvenes se van retirando de la iglesia, ya no quieren saber nada de la palabra? ¿Por qué? Porque se acostumbraron a estar historia de no sé qué, la historia de David, la historia de no sé quién, la historia de... Se criaron con esas historias. Pasaron de jóvenes, siguieron con las historias, con los juegos y esto allá, o sea, cosa que rato no has pensado, desaparecieron de la iglesia. Entonces ahora los niños y los jóvenes siempre ahí al lado de sus padres. Toda la prédica, la misma prédica que usted recibe su hijo de 1 año, de 2 años, 3 años. Él está escuchando, aprendiendo. Eso fue lo que los dejó frío a toda esa gente que le preguntaba esas. Tal vez saliéndonos un poquito del tema, no es lo mismo dar una enseñanza a una persona de 30 años que a una persona de 5 años. Y la enseñanza es en contexto de familia, es verdad. Sin embargo, nuestras iglesias o las iglesias locales han instituido una manera de poder focalizar la enseñanza. Yo en lo personal estoy en contra de esa opinión por varias razones. Una de las razones principales es porque debemos preocuparnos por la enseñanza de los niños. A ver, ¿quién ha dado clases a niños de aquí? Ya. Entonces, cuando yo voy a dar, yo he enseñado a mis hijos. Entonces, cuando yo enseño a mis hijos, tengo que bajarle a mi hija la lección bíblica. No puedo dar la misma. No, bajarle no significa quitarle lo que está en la Biblia. Bajarle significa utilizar términos que ella me pueda entender. Bajarle significa, pues muy probablemente no mencionar cosas que todavía no está preparada mi hija. A ver, estamos en Génesis y dice que Adán conoció a su mujer. ¿Cómo le explica eso a una niña de 3, 4 años? Ahora, yo sé que este mundo es mucho más adelantado, pero yo estoy hablando de mi responsabilidad con la Biblia. ¿Qué tendrías que enseñarle? Tienes que enseñarle lo que significan las relaciones sexuales. Entonces tú no puedes hacer eso. Esa es mi posición. Iba a decir algo, mi hermano. Muchas veces justo este pastor decía que él había nacido y crecido en un ambiente cristiano, los padres eran cristianos y él, sin embargo, era apartado de la iglesia. Cuando tuvo un problema fuerte, grave, una situación media complicada, dice que ahí regresa. Vemos que no es necesariamente porque los niños se criaron en la iglesia, van como decir, a seguir esta enseñanza, o van a seguir puede ser que lleguen en su edad de adulto o de jóvenes que a lo mejor ya digan, ya no quiero, y se aparten. Mucha gente escuchaba a una chica que decía que ella ya no le gustaba con los padres, le decían esto, el otro y el otro, que haga esto, ¿no? Lo que hizo fue irse de casa, me separé, busqué mi trabajo y ya me separé de mis padres porque muchos me obligaban a esto, que el otro. No sé. Entonces, no, es complicado el asunto, no es que vamos a decir que ya porque yo estoy aquí y yo soy así, mis hijos también van a seguir, puede ser que no sea así. Y eso dice él, que siendo los padres cristianos, él era apartado de la iglesia. Con el tiempo, ya la vejez tuvo ese problema y regresa. O sea, no le puedo decir, no puedo decir que no, porque hay cientos, por no decir miles de historias así, de personas que estuvieron con padres creyentes y se apartaron. Sin embargo, hay asimismo miles y más de historias de chicos, de niños,
que estuvieron con sus padres y siguieron sus pisadas. O sea, no es un determinante. Pero lo que sí muchas veces caracteriza eso es cuando los padres llevan una doble vida. Eso sí es determinante. Cuando los padres de aquí en la iglesia son unos y en la casa son otros. Y eso hasta hay bromas, ¿no? Alguna vez les he dicho. Pero la realidad es que es así. Y la escuela dominical nunca se ha presentado como una garantía para. Nunca. Yo no lo he pensado, creo que ninguna de las maestras lo piensan, bueno, los padres no sé. Sí, el error es pensar y confiar. Porque hasta estadísticamente no da. 24 por 7, ¿cuánto es 24 por 7? ¿Quién sabe? Son 70, 140, 7 por 4, 28. 168 horas. Son 168 horas que viven en un ambiente, 167 horas que viven en un ambiente. Y una hora no les va a hacer cambiar. Me refiriéndome a que el niño tenga solamente la escuela dominical y que de ahí nunca más tenga contacto con la Biblia, ni con la oración, ni con el ambiente cristiano. Eso es más que, pero no nos salgamos del tema ya. Más luego conversamos del tema, pero el punto principal es, y justamente ya apuntamos, que los niños ven la figura paterna o de hombre en estos ámbitos. 95% de los robos son cometidos por hombres, 91% de los abusos dentro de la familia a un niño lo cometen los hombres. Y esto creo que es más todavía aquí en el Ecuador. Por ahí he escuchado una que otra mujer que ha abusado de un niño o de una niña. Bueno, ahora un poco más tal vez. Pero la mayoría es el tío, el primo, el papá, el padrastro, el abuelo. Porque no sabemos que es solo un hombre. Sigamos. La confusión del hombre causa serios problemas y eso en las estadísticas. Me parece interesante esta portada. Miren. Es de una revista estadounidense de 1990 y no me acuerdo si por ahí estaba el año. Y dice, ¿es realmente el hombre malo? Y estamos hablando del 90. Han pasado 34 años y nuestro comportamiento como hombres ha dado pie y paso para que las mujeres digan, sí, el hombre es un violador. Porque así dicen. Y nosotros como hombres hemos dado eso. Ahí, perdón. No quisiera pasar la oportunidad para decir que una de mis expectativas justamente de este curso es esa percepción que tienen las mujeres de los hombres. Y yo específicamente, por ejemplo, de mis hijas, en este caso. O sea, cómo ven al hombre. Y creo que más que todo, bueno, ustedes saben, mi hija Gaby ya está en una universidad. Tiene un concepto bastante malo, les soy sincero. Y entonces creo que es uno de los puntos que yo sí quisiera que este curso tope y me ayude a mí como hombre también para, como decía bien mi hermano y nos corregía, nosotros como hombres enseñar qué es realmente un hombre. Pero hagamos un ejercicio práctico. Usted tiene hija mayor, usted tiene hija mayor, usted también hija mayor. Pregunten a sus hijas. Siéntense, háganle sentar un ratito, a cualquiera. Y dígale, hija, ¿cómo soy yo como hombre? Pregúntenle. Los que no tenemos hijas mayores, preguntemos a nuestras esposas, ¿cómo soy como hombre? Aquí se está tratando de ser estadístico y de ponerlo en contexto de que la hombría está en confusión. No hay un concepto. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto. Estas que son realidades.
Son realidades. Bueno, tengo varias Cortito y al punto. Porque ya estamos. puntuales. La primera, el hermano Raúl hablaba del tema de los niños que sean involucrados en situaciones. ¿Está prendido? ¿Aló? Ahí. Ya. Entonces, comparto en parte la idea del hermano Raúl, porque en mi vida, pues mi familia estuvimos en un grupo de personas donde se realizaban lo que son paseos y en donde tenías que generar algún tipo de opinión. Yo en ese tiempo tenía escasamente 8 a 7 años. De esta edad, pues nos obligaban a nosotros a que vayamos. Con el tiempo, puedo decir que eso me ayudó bastante a poder generar un tipo de inflexión en poder generar un comentario sobre las personas o sobre lo que yo pienso o sobre lo que yo creo. Ahora de manera cristiana consideraría que sí puede ser bueno porque a la iglesia, como usted dice, pasamos 1 hora o 2 horas. Y la mayoría de predicaciones no son enfocadas a hablar fuera de contexto o fuera de algo que no puede ser entendible. Y que estén una vez al mes involucrados en lo que hacemos como personas adultas y nosotros siendo acreedores o personas que organizamos este tipo de situaciones, que estén presentes y comiencen a entender el por qué nosotros hacemos esto, implica bastante ayuda. Sí, en la Biblia dice que no hay escuelas dominicales, pero implica bastante en la actualidad una ayuda muy buena. Pero esa ayuda implica también en que nosotros como padres, en la casa que estamos generando para que llegue el domingo. Entonces yo hace algún tiempo decía, yo no puedo ayudar a un joven si el padre no lo quiere mandar o no le da una directriz o no le dice, mira, hay estos reglamentos o disciplinas dentro de la semana y lo que vas a tener el fin de semana con la iglesia va a ser de ayuda para ti. Entonces muchas de las veces en la actualidad nos comprometemos o decimos o creemos que la iglesia te va a ayudar y cuando en la casa no ayudamos, no nos preocupamos por ellos. ¿Ya? Primer punto, que quería tal vez dar algún tipo de opinión y como aporte a lo que hacemos en la actualidad. Segundo punto, yo ya pregunté qué significa ser hombre a mis allegados, ¿no? Pero si ni ellos saben. Por ejemplo, yo preguntaba a mi madre, para ti, ¿qué significa ser hombre? Y me decía, ser hombre es ser tu papá. Y yo, pero ¿qué más? O sea, ¿qué implica? ¿Qué implica ser hombre? Y ¿Y qué? no me supo responder, o sea, una respuesta que uno diga, que sea válida o que diga, bueno, esto determina ser hombre. Me propuse preguntar a un compañero de trabajo. Me dijo, ¿qué? ¿Estás loco tú? Entonces sí fue un poquito como un bucle de problemas en mi cabeza, como decir, si las personas a mi alrededor no saben qué significa ser un hombre, porque lo primero que te dicen, o lo que me decía mi mami, me decía, que estés en casa. Pero desde una perspectiva de la emoción que yo genero tal vez dentro de la casa. Pero dentro de un ámbito, de una sociedad, cómo yo puedo ser un hombre, todavía no la puedo responder. Ni yo, ni las personas que están allegadas. Miren, una de las cosas que espero que se logre, por lo menos, es detenernos y cuestionarnos. O sea, ¿estoy realmente siendo un hombre o he estado actuando como un hombre? Y no para echarnos piedras, sino para corregir. Como les digo, la mayoría de nosotros tenemos hijos
Ana Lorita tiene un hijo, tienes un hijo, yo tengo 2 hijos, tiene un hijo en casa todavía, tienes un hijo, tiene un hijo, tiene un hijo. Y en último de los casos que tal vez no tengamos hijos, el Señor puede utilizarnos con los nietos o con alguien a nuestro alrededor. Pero esta sociedad necesita hombres. Necesita hombres. Tú tienes un trabajo, tú tienes un trabajo, tú tienes un trabajo, un trabajo, un trabajo. En nuestros trabajos necesitamos ser hombres. Y somos parte de una iglesia, necesitamos ser hombres. No es tanto el hecho de que tengamos todavía niños pequeños o no. Esta sociedad necesita hombres, necesita referentes que sean hombres. Esto me olvidé de ponerles, miren, el 94% de los casos de personas que conducen con alcohol son hombres. Nuevamente, ¿cuándo es el Día del Padre? ¿Este domingo? ¿El próximo? El próximo domingo, salga a la calle para que vea. Ahora uno dice, no, sí, es que nosotros trabajábamos. No digo que no, pero no es una justificación. Sigamos. Vamos un poquito más rápido. ¿Qué pasa también? ¿Por qué motivos? Porque los hombres confundidos se conforman con menos. Somos mediocres, en otras palabras. Ya, no sé qué es ser un hombre, sé más o menos, ahí sé que es proveer, sé que es tener hijos, sé que es estar con... Ya, me dedico a esas 3 cosas. Pum, 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 ya, no me pidan más. Yo ya me saco el aire trabajando, yo ya me casé. A ver, ¿tienen o no tienen que comer? ¿Tienen o no tienen que vestir? Ya, entonces, ¿qué quieren más de mí? Ya cumplí. Soy un hombre. La mayoría de hombres carecen de una vocación mayor en sus vidas, viven enfrascados en una rutina que no les satisface y se conforman con eso. ¿Cómo sé que yo tengo una rutina? Hagan una evaluación de vida. ¿Qué es lo que hace todas las mañanas, todos los días? Se levanta, toma siempre café con media cucharada de azúcar, medio pan, va al trabajo cogiendo el mismo bus, llega al trabajo, hace lo mismo, regresa a la casa, se pone los zapatos viejos, la camiseta vieja, el calentador y se sienta a ver la tele hasta que llega a las 10 de la noche y se va a dormir. Y así todos los días. Llega sábado, simplemente ya no va al trabajo. Domingo ya no se pone calentador, se pone el traje, viene a la iglesia, va por el mismo lugar. Y es todo, y yo conozco hombres así. Van por la misma calle, tienen lo mismo, no hay cambios en su vida, porque los cambios nos molestan. Necesita de mingas, necesita de esto. No hay descanso ni sábado ni domingo, como en el caso mío. Vea, en mi barrio, el día domingo es la minga. Y si no va la minga, ¿dónde queda el cristiano? Queda mal ante 500. Bueno, Ajá. claro, o sea, ahora que estamos hablando de sus hijos mayores, miren, me voy a exponer un poquito. No voy a decir que estoy haciendo lo correcto tampoco. Y nosotros como iglesia no tenemos estudios bíblicos entre semana. ¿Por qué no tenemos estudios bíblicos entre semana? Porque yo no quiero dar estudios bíblicos entre semana. ¿Yo por qué no quiero dar estudios bíblicos entre semana? Porque no quiero dejar a mi familia y a mis hijos. No estoy diciendo que estoy haciendo bien. No estoy diciendo que me aprueben. No estoy diciendo que siempre va a ser así. Pero en mi caso muy particular, no lo hago. Ahora tal vez alguien dirá, pero entonces la iglesia sufre. No necesariamente, porque todos tenemos facilidades de poder estudiar. Pero mis hijos tienen un solo padre. Y con todo el respeto, no como una indirecta. Pero a veces este mundo cómo nos engaña y estamos enfocados más en una herencia terrenal que en una herencia espiritual. No es indirecta,
lo digo en general. No estoy diciendo que las cosas físicas valen. Nuestros hijos, que les dejemos algo, van a ser un apoyo para ellos. Pero el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No por comparar, pero usted está viviendo en la familia, su sobrino que de cierta manera, yo hasta donde conozco, su papá siempre fue papá siempre estuvo ahí, ayudando, colaborando y dando, pero en la parte espiritual creo que había cierto tipo de recelo, como que no quería preguntar, porque yo algo conozco, como conozco, pero sí conozco. Pero siempre había ese secreto a voces y siempre estuvo así, encerrado, desde muchos años atrás, desde cuando yo era joven y era soltero, yo ya conocía. Nunca supo en qué carrera estaba, no supo si empezó, si terminó, si se cambió. Yo lo supe. Nunca él, el papá, se preocupó de preguntar y de sentar y decir, bueno, ¿y qué mismo estás estudiando tú ahorita? Nunca. Y yo lo supe porque yo hablé con él. Y como usted dice, siendo un ministro. Ese es el peligro. Y en fin, bueno, sigamos porque fracasos, sí, hermano Rolito. Es que es para la grabación. Ahí, Ahí. ya, lo siento. Bueno, entonces yo como padre, sí, poco a veces le dedico el tiempo a mi hijo y a veces más tiempo le dedico es a la iglesia. Pero a veces sí trato de involucrarme en su vida de manera no presencial, sino como se dice virtual, llamándole, escribiéndole, bueno, cosas así. Se puede decir que ahí estoy yo fallando en esa parte de masculinidad. Tomen en cuenta que ahorita estamos solo viendo los motivos por los cuales hacer. Tenemos que ir avanzando un poquito más para corregir nosotros mismos, ponernos nuestro plan. Yo no puedo decirles a ustedes hagan así, hagan asado, hagan acá. Estamos viendo las generalidades, los motivos, los errores y apuntar por qué necesitamos descubrir nuestra masculinidad y por qué necesitamos hacer algo más para poder ser hombres. Y ahí en el camino cada uno de nosotros va a ir determinando y va desarrollando, va corrigiendo, va mirando, porque lo que decía el hermano Patito hace un momento, por ejemplo, el hermano Patito, el papá, juguete, conmigo no fue así. Entonces, tal vez en común este desfase de padre, pero en cuestión práctica, tal vez, solamente digo hipotéticamente, tal vez qué sé yo, solamente me imagino, no digo que sea así, perdonar a su padre por el maltrato, perdonar a mi papá por mi ausencia. Entonces es aplicable a cada una de nuestras vidas. Cada uno tiene, por ejemplo, tu caso es muy particular, porque no vives con la mamá de tu hijo. El caso de Galito es diferente, mi caso es diferente y de todos es diferente. Bueno, entonces, cada quien va a tener sus situaciones y generalmente, en un sentido general, va a poder aplicar puntualmente. No te puedo decir que sí, que no. Personalmente, sí. Bueno, nosotros tenemos que entender que el hombre, la raza humana, pertenece a una raza caída, como dice la palabra. Recibimos el mal ejemplo desde el inicio de Adán y Eva. Ahora, si nos ponemos a analizar si Adán también era hombre o no, o tenía sus problemas, pero desde ahí tenemos el mal ejemplo, como podemos decir. Ahora, a más de que
sabemos que pertenecemos a esa raza caída, pecadora. Tenemos un enemigo que nos anda desviando en todo momento. Nosotros a lo mejor queremos comportarnos como unos padres correctos y siempre caemos de alguna manera, nos hace a lo mejor enojar, nos hace que hagamos esto, no hagamos esto. Siempre vamos a cometer error. Yo creo que por más que pasemos los 3 años, después que terminemos este curso, a lo mejor vamos a seguir tal como estamos. O sea, siempre vamos a ser malos Siempre. padres, eso sí, toda la vida vamos a ser malos padres porque somos pecadores. Sin embargo, el detalle está en qué hacemos o qué estamos tratando de hacer y de una manera sistemática, con procesos poco a poco, mirando, examinándonos. O sea, sí, nunca vamos a ser buenos padres. Y la Biblia le dice, no, incluso siendo malos padres, dábamos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más del Señor? Dice él. Pero el punto es ese, ¿no? Ahora, nuevamente, no nos sentamos bueno, yo me sentía señalado, pero esa no es la intención, sino poder poner en claro los motivos y las situaciones de nuestra realidad. No hay visión digna de la masculinidad de los hombres en que se halle convincente. Los jóvenes están en un serio problema de identificación. Hay muchos jóvenes hoy que tal vez no lo expresen de esta manera, pero en su interior se preguntan cuál es el modelo de masculinidad. Y como digo, estoy hablando en general. Entonces ven al artista y dicen, no, pues el artista tiene, qué sé yo, muchas mujeres. Ese es un hombre. Este jugador tiene millones y millones y se esfuerza tener eso en su deporte, en lo que sea, eso es ser hombre. Por acá ven a esta persona y dice, eso es ser un hombre. Entonces, no hay referentes que den una verdadera masculinidad. ¿A quién debo seguir? Y esto se vuelve crítico cuando nuestros hijos hacen eso. No sé si se da cuenta, pero siempre nuestros hijos en un punto de su vida quieren seguir a alguien. Y nosotros deberíamos ser ese alguien. Pero muchas veces nuestros hijos no quieren parecerse en nada a nosotros. Dice, yo lo menos que quiero es ser como papá. Hablar de amigos que son impíos y le dan un maltrato. Nuevamente regresan donde sus padres arrepentidos y dicen, perdóname papá, porque yo pensé mal de ti, pero ha habido gente más mala que tú. Ahora miren, cuando vamos a referirnos a la Biblia, como le decía, vamos a hacerlo de manera general. Y por eso que en el anuncio, tienen un amigo, tienen un vecino, tráiganlo, invítenlo. Porque no va a ser esta una clase de estudio bíblico. No va a ser una clase de estudio bíblico. Vamos a tratar las cosas de una manera general. Sí, la Biblia nos va a ayudar y es un referente a lo largo de la historia, y tal vez lo vamos a tomar así, porque te contiene mucha sabiduría, eso es innegable, nosotros que somos creyentes. Sin embargo, todo esto no lo vamos a tomar así como un estudio bíblico, sino desde una perspectiva general. El punto, obviamente que sí vamos a llegar a Cristo, ¿no? El pecado, lo que se llama Rolito y todo eso, pero no va a ser una clase bíblica. Va a ser una exposición general y eso es interesante a lo largo de todo este tiempo. La Biblia contiene mucha sabiduría, probado a lo largo de la historia, y es necesaria su ayuda para encontrar las bases de una auténtica masculinidad. Vamos rápido ya. Miren, yo vi algunas raíces de cuál fue el problema o cuál es el problema de nuestra masculinidad. Primerito, nuestras raíces indígenas. Si nosotros estudiamos y nos ahondamos ahí, nuestras raíces indígenas, nuestro pueblo inca, ¿cómo eran ellos como hombres? Qué sé yo, el que mataba 100, ese era un hombre. El que tenía 100 esposas, ese era hombre. Y aunque usted no lo crea, esos referentes han sido perennes en nuestra Latinoamérica hasta ahora. La conquista también tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque vino el español, doblegó al indígena, doblegó a todos los que estaban alrededor y todo era juguete y látigo. Y muy probablemente así empezaron
a identificar a un hombre, el que golpea más fuerte, el que da duro, el que manda, el que grita, ese es un hombre. O sea, nosotros estamos en una sociedad, pero, como decía mi hermano, bien convulsionada, oigan. Y razón, estamos como estamos, pues. En sociedad, estoy hablando de sociedad. Este referente lo puso la persona, la revolución industrial. Él dice y él cuenta que comúnmente, y muy común en Estados Unidos, y muy común en Estados Unidos, cada hombre tenía su parcela, su ranchito, trabajaba la tierra, trabajaba su ganado, y si bien laboraba ahí, siempre estaba en casa. Y el hijo veía su labor. Incluso él veía cómo hacía sus negocios, cómo plantaba, cómo todo, ahí lo estaba viendo. Trabajaba, pero estaba viendo. Pero llegó a un punto en que el hombre es sacado de la casa para trabajar, para tener sus negocios, porque ya hubo la fábrica, porque se acabó este negocio o porque hubo más cosas. Y el hombre fue sacado del hogar. Hoy en día, esa es la trampa, que por las necesidades que se han incrementado, no solamente el papá es sacado de la casa, sino también la mamá. Porque antes teníamos que conseguir dinero para pagar agua y luz, punto. Ahora no, ahora es internet, TV cable, planes de celular, plan de la alarma, lo que sea. Si arrienda, si es un colegio privado, si es que es la clase de inglés, la clase de natación. O sea, este mundo también nos ha puesto tantas cosas para que el hombre y la mujer trabajen y salen del hogar. O sea, es una bendición cuando la esposa se queda en la casa así, no digo que no. Pero también, por eso les decía, y vamos a llegar a ese tema, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Y tal vez ustedes que tienen hijos grandes, yo creo que no es todavía tarde. Que se puede sentarse y conversar con ellos. Redoblar esfuerzos. Tal vez, como dice hermano Patito, uno llega cansado, no quiere saber nada, pero ese es el típico hombre. Nosotros tenemos que ser diferentes. Redoblar esfuerzos. Si estamos cansados del trabajo, nuevamente propone esto el que estaba ahí dando los estudios, ¿sí? Con respecto a la guerra, porque en Estados Unidos atravesaron básicamente la Segunda Guerra Mundial y eso hizo que nuevamente el hombre también salga de la casa. Cuando regresa el hombre, no solamente regresa a la mitad físicamente, sino emocionalmente. Y dice, ya no logra conectar con los hijos y con los niños por su cosa. Ahora, tal vez no sea la guerra, pero pudo ser otra cosa, también a nosotros. Pero el punto es ver eso o no, cómo afecta eso. El feminismo que lamentablemente en un momento de la historia es un movimiento social que sí quiere sacar los derechos y todo eso, pero llega un punto en que viendo la falta de la identidad de hombre, empieza a mezclar otro punto muy contrario, totalmente contrario. Entonces eso dice, bueno, lo que vimos hace un momento, no. A ver, yo salgo del trabajo, ella se queda en casa, entonces ella tiene que enseñar, pues yo no puedo. Y la mujer dice, claro, como este no puede, como este no quiere, como este no da, ya, trabaja y no hace más, entonces yo voy a hacer las cosas. Entonces uno se ve así, ¿y ahora qué hago? Pero yo acá, bueno. Y este es un dato, decía, porque este movimiento feminista, ¿no? Nos acusan de que somos un patriarcado y que estamos en el patriarcado ahora. Y decía una persona, a ver, ¿quién enseña más en casa? O sea, realmente, estadísticamente hoy, ¿quién enseña más en la casa? La esposa. En estadísticas, ¿qué hay más en la escuela? ¿Maestros o maestras? Y decía esta persona, entonces los niños y los jovencitos, ¿con quién más pasan más? ¿Con hombres o con mujeres? Y ahí viene el problema de la identidad. El feminismo. O sea, más bien es la ausencia del hombre la que viene esta convulsión social que hoy tenemos. Que básicamente empieza hace unos 20, 30 años.
Porque los jóvenes y adultos que hoy tenemos con esos movimientos tienen una edad de 30, 20, 30 años, que estamos hablando que esto empezó en la generación pasada. Entonces, la ausencia del hombre y la enseñanza más de mujeres es lo que más a los niños les afecta a una auténtica identidad masculina. Sí. Ok. De cierta manera, las mujeres han tratado de hacer lo que el hombre no hizo y no quiere hacer. Y hasta el día de hoy es así. No me respondan. ¿Cuántos de ustedes, de los que todavía tienen hijos en casa, se han sentado y le han preguntado en estos últimos? No respondan, solamente una pregunta. ¿Cómo le fue en su escuela, en su colegio, en su día? ¿Cuántos se han sentado a conversar? Ya. Ok, vamos a ver. 5 promesas, rápidamente. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Primero, se quiere conseguir una definición clara de la masculinidad. A lo largo vamos a ir construyendo un concepto de qué es ser un hombre. ¿Sí? Vamos a desarrollar un nuevo lenguaje de masculinidad, porque nuestro lenguaje nos delata. Todo lo que hemos hablado hace un momento, nuestro lenguaje nos delata, porque en nuestra mente la responsable es mi esposa o la mamá, la mujer, no yo. Nuestro lenguaje nos delata, que también debemos hacer descubrimientos significativos de nosotros mismos. Les decía en esta semana conversando, yo estoy haciendo eso en lo profundo del Rey Media, y hay un montón de preguntas. Yo les animo a que puedan hacerlo en lo profundo. Están en Rey Media y hay el PDF, impriman. Hay un montón de preguntas. Y preguntas medias complicadas que tienen que llevarte a pensar. Y me acuerdo de y esas preguntas me llevaron a un evento de mi niñez que pasé. Y me dio mucha tristeza. O sea, yo me mentalicé y me vi a mí, vi al niño, lo que estaba pasando, y yo como espectador me dio una profunda tristeza de lo que atravesó ese niño y que nadie hizo nada. Y fue algo nuevo para mí. Y para mí es un evento que no es que me ha marcado ni me ha dejado traumado, según yo, pero me vino eso a la mente y es la primera vez que me produce tristeza. Me dio mucha tristeza de ese evento. Entonces necesitamos así igual, porque todos tenemos, no es posible que nadie tenga algo, todos tenemos algo. Tenemos que hacernos amigos. Escúcheme bien. Tenemos que hacernos amigos, no hermanos solamente, amigos. ¿Y cómo nos cuesta ser amigos? Pero ese también es la meta, ser amigos. Tendrán, como les decía hace un momento, un propio plan para alcanzar la masculinidad auténtica. Ya definí, ya establecí, ya lo veo, lo estructuro. Ahora, esto se aplica a mi vida. Eso básicamente es. Conclusión, terminamos. La masculinidad se encuentra en un estado de confusión. Los hombres confundidos provocan problemas serios. Los hombres confundidos se conforman con menos. Actualmente no existe una visión digna de lo que significa la masculinidad que nos desafíe a ser mejores hombres. Cada uno de nosotros tiene un reto para empezar, marcar la diferencia y dejar un legado que impacte para bien en la próxima generación. Quiero leerles un texto de este librito que dice así. Uno de los cambios más significativos de la historia de la humanidad se dio en los últimos 40 años. Me refiero al cambio de papeles que desempeñan los hombres y mujeres. El historiador Guillermo Manchester dice así: la eliminación de distinciones entre sexos no solo es el asunto más llamativo de nuestro tiempo,
también es el más profundo de la humanidad y lo está experimentando durante toda esta historia. El cristianismo y la sociedad han sido impactados de forma permanente por esta revolución. Un artículo de la revista Time titulado La Segunda Reforma dice que los feministas religiosos creen que están participando en una de las transformaciones más grandes de la cristiandad. La verdad es que ese cambio radical que afecta a todos los cristianos del mundo no es una señal de una segunda reforma como lo hizo Martín Lutero, cuyo fin fue regresar a las Escrituras, sino una separación del cristianismo bíblico y apostólico. Estudiaremos esa revolución y la instrucción bíblica acerca de los roles del hombre y la mujer, pues han generado una intensa controversia entre los cristianos genuinos que aceptan la autoridad de la Escritura. En ese debate existen dos puntos de vista principales. El primero, el de los feministas evangélicos o interpretación igualitaria, somos iguales, y el otro, la postura complementaria aceptada por los no feministas. Pero el punto que quería hacerles es que esto de la ausencia o de la confusión de una auténtica masculinidad, aunque ustedes no lo crean, es una afectación mundial. Como decía mi hermano, o sea, eso es por todo lado, estamos siendo atacados. Muchas cosas. El plan se está desarrollando, el plan se está dando. Tenemos que hacer algo. Oremos. Padre, hay muchas cosas que hemos visto en esta tarde. No queremos engañarnos a nosotros, queremos ser sinceros, queremos tener muy en cuenta esta realidad. Sabemos que tu palabra nos da un propósito, nos cambia. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay muchas cosas que aún las mantenemos. Si bien hemos entendido el perdón de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hay cosas que no hemos resuelto en nuestro interior. Nuestras acciones nos delatan, nuestros pensamientos nos delatan, lo que hablamos nos delata, porque no estamos siendo varones. No estamos desempeñando todo lo que significa ser un hombre y en nuestra mente no está claro qué es ser un hombre. Permítanos a lo largo de este tiempo desarrollar, mirarlo, aplicarlo, observarlo y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.